Buenas, ya sé que os dije que hoy íbamos a hablar sobre el BMW M2, pero cuando lo dije en su momento en el vídeo del restyling de la Giulia, yo sabía que esa noche iban a presentar la nueva Ferrari 499P, que era básicamente el prototipo de Ferrari para Le Mans para estos próximos años. Y entonces por eso dije que el vídeo del M2 vendría esta semana o la que viene, y vendrá la que viene, no os preocupéis, no me he olvidado de él. Pero eso, hoy vamos a hablar sobre este prototipo de Ferrari para Le Mans, que, bueno, pues de primeras en las fotos que salieron filtradas con camuflaje y tal, me quedé un poquito frío porque me pareció ciertas cosas, ahora lo veremos, ciertas cosillas, yo decía, no sé yo si acabarán muy bien, pero al final con la decoración lo han acabado apañando bastante bien, así que vamos a ello. De primeras aquí lo tenemos, y sí, os debo un vídeo hablando sobre las distintas categorías que va a haber en Le Mans, ¿vale? Sobre el hecho de que está la LMDH y la LMH, sin la D, que la primera es Daytona Hybrid y la segunda es Hypercar, ¿vale? La Hipercoche, que es esta segunda, es una normativa en la que los fabricantes tienen que hacer todo el coche, chasis, motorización, aerodinámica, todo básicamente. Entonces es más cara. Me sorprende, siendo que al final en esta competición van a igualar las prestaciones de todos, que haya gente que siga optando por esto, pero Ferrari, ya sabéis que más chulos que nadie, han dicho, no, es que si nosotros no hacemos el coche entero no es lo mismo, entonces pues aquí estamos con un coche completamente de Ferrari. Utiliza el V6 con una arquitectura muy parecida a la que vemos en el 296, entonces, bueno, si no visteis el vídeo de ese coche pues os lo dejo ahí, pero básicamente la idea es que es un V6, pero con la diferencia de que aquí es un elemento autoportante, es un elemento que es parte del chasis del coche, es estructural, entonces va tensionado, tiene que ser más fuerte el motor, etc. Tiene ciertas modificaciones para encajar en este coche, pero bueno, para que os hagáis una idea, el motor es más o menos basado un poquito en el de ese coche. Y ya os digo, aquí de primeras lo que tenemos es un prototipo, es que se ven muy prototipos, se siguen viendo muy el MP1 como estaban hasta ahora, y una de las cosas que he hablado por ejemplo con Chema de Insider es que a mí me habría gustado que para que se vieran un poquito más coche de calle, que era un poco la idea de estos Hypercar, que era la idea de sacar, tenían que homologarlos para calle, esa idea se quedó ahí en el pasado y ya nunca más se supo, pero una de las cosas que me habrían gustado ver es una cabina más ancha y me lo habría asimilado muchísimo más a un coche de calle, ¿vale? O sea, si la cabina hubiera venido por aquí y por aquí, pues me habría parecido de proporciones mucho más de calle, ¿vale? O sea, si tuviéramos por aquí todo esto, pues no sé si lo veis, pero se me hace un poquito más normal, ¿no? Un poquito más coche de calle, aunque sí, sigue teniendo estos trozos de rueda tan exagerados, pero no sé, me pedía un poquito más eso, y no, seguimos teniendo unas cabinas súper estrechas en las que se supone que por normativa siguen teniendo que caber dos personas. Es mentira, no caben dos personas, ni de coña, pero bueno, aquí estamos básicamente, aunque solo va una siempre, pero se supone que tienen que ser lo suficientemente amplias. Mentira siempre. Total, que tenemos un coche aquí que ya os digo, cuando lo vi camuflado de primeras yo pensé que esto quedaba demasiado plano porque no vi todo el juego de formas que tiene el pontón ahí, y también me pareció que si este pedazo endplate del alerón trasero lo pintaban en el color de la carrocería iba a quedar esto descompensadísimo hacia atrás. Lo bueno es que han dejado esto del color fibra de carbono y la aleta de tiburón también, que ya sabéis que yo no soy ultra fan de las aletas de tiburón, entonces de esta forma conseguimos que nos quede un coche más proporcionadito con esta decoración que pues está, yo creo, bastante bien escogida para el coche, además con este toque amarillo que va a evocar un poquito lo que había tenido Ferrari en decoraciones hace pues 50 años más o menos en Le Mans, así que van un poquito por ahí los tiros, o sea, no es por Españita, yo lo siento mucho, es por eso, es porque es parte de una decoración histórica de Ferrari. Entonces, si vemos el coche, lo bueno de esta normativa es que permite a las fábricas, a las marcas, hacer coches que tengan un poquito de esencia en cuanto a diseño del coche de calle. Y Ferrari realmente lo que ha hecho esto es que ha aprovechado para trabajar con el Centro Stile para hacer un coche que sea un poquito, que huela un poquito al Ferrari de calle. Y tenemos elementos como por ejemplo el típico morro de Ferrari que hace que simplemente llega hasta aquí y sí que tiene una arista delantera, pero luego se pliega hacia debajo
y esto sigue siendo visible, ¿vale? Entonces esto es un detalle que, bueno, pues tienen muchísimos Ferraris de calle, y también a nivel visual la firma lumínica sigue siendo una línea. Esto Ferrari lo está haciendo mucho en sus coches de calle, de meter una línea de luces diurnas y luego meter más los focos alrededor, lo que es la iluminación potente, y en este caso pues es un poquito de esto también. Otra cosa interesante es que esta diurna, si os dais cuenta luego lo vemos un poquito más en detalle, pero tiene aquí un cachito extra que va tapado por la decoración. No sé si esto es un guiño más a la forma de L de los faros que tenían un poquito anteriormente, pero veremos a ver si con otras decoraciones podemos ver ese quiebro ahí un poquito más sin la decoración, vaya, que se vea como una especie de L la luz diurna. Pero como podéis observar, tenemos ciertos elementos que sí que tienen un toque de estética, ¿vale? Al final han metido aquí una arista que lo más normal en este tipo de pasos de ruedas es hacerlos más redondeaditos, pero Ferrari ha escogido esto, y no solo eso, que también lo ha intentado potenciar también a nivel aerodinámico con ahí divisores de flujo. Quiere llevar el flujo de aire bastante marcadito, y también vemos aquí arriba otros dos potentes para conseguir llevar esto muy bien. El endplate trasero es otro ejemplo de eso, o sea, Ferrari quiere llevar el flujo exactamente por donde quiere y va precisamente por otra arista de estas. Entonces es un detalle interesante de la aerodinámica de este coche. Pero otro de los detalles curiosos es, por ejemplo, esta salida de aire, que ya os digo siempre que se ponen encima de las ruedas delanteras, bueno, de las traseras también en este caso, para conseguir quitar presión ahí, porque se genera una sobrepresión y levantaría el coche hacia arriba. De esta forma dejamos salir esa sobrepresión. Pero ¿qué pasa? Que en vez de hacer el recorte cuadrado sin más, pues han decidido poner aquí una tapita extra, ¿vale? Que además podrán modificar un poco, es más fácil porque es una pieza aparte, entonces podrán modificar un poquito para ajustar finamente esto como lo quieran, pero de esta forma nos deja una forma que no es la cuadrada, ¿vale? O sea, no es simplemente hay un boquete cuadrado sin más, sino que sigue la forma precisamente del morro. Entonces va un poquito en conjunto y tiene ese toque estético, ¿vale? Queda bastante chulo. Pasa lo mismo en la trasera, si os dais cuenta. Venimos por aquí, nos deja un recorte más grande, y de esta forma también, pues sí, un poquito con la idea de ese paso de ruedas, sí. O sea, sigue haciendo esta forma, queda mucho mejor que simplemente meterle un boquete sin más y ya está. Este coche utiliza el concepto de unos pontones relativamente bajos, o sea, son bastante bajitos, y luego un morro más sobreelevado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también en este caso han continuado el pontón hacia abajo y han dejado un alerón trasero sobreelevado. No hace muchísimo de alerón, ¿vale? No tiene mucho ángulo, pero es un detalle bastante curioso y que a nivel estético también está muy muy bien, y que recuerda a prototipos del pasado de Ferrari. Ahora también lo veremos desde el lateral, que se ve un poquito más. Pero como os digo, una de las cosas que me asustaba a nivel estético, ¿vale? O sea, esto pues tampoco importa tanto en un coche de estos, pero a mí me importa. En este canal ya sabéis que nos dedicamos a hablar sobre todo de la estética. Eran los pontones, que con toda la decoración de camuflaje perdían todo el volumen que tienen bastante volumen realmente para lo que son. Sí, son bastante planitos por arriba, pero luego sí que tenemos aquí una forma que se mete hacia adentro. De hecho tenemos aquí una salida de aire, aparte de la de aquí arriba obviamente, pero eso es más normal. Y sí que tenemos bastante forma aquí, ¿vale? E incluso aquí dentro de este pliegue. Lo estoy exagerando ahí, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Entonces, son detalles curiosos que la verdad es que a mí me mola y me ha ganado bastante al verlo con pintura. Si nos vamos al lateral, vemos como, pues eso, lo que os decía, tenemos aquí bastante forma, más de lo que esperaba, y unos pontones que siguen eso, con el concepto de caer por aquí por debajo del morro sobreelevado, que vendría hasta aquí, y los pontones quedarían por aquí. No es el mismo concepto, por ejemplo, que sigue Porsche, que simplemente tiene los pontones por aquí y deja salir el aire hacia afuera, por aquí directamente. Entonces son ideas distintas que cada marca lo está implementando de una forma. Y esto es lo que me gusta de esta normativa a mí, ¿vale? Que a nivel estético nos está permitiendo ver cosas muy diferentes, como por ejemplo la de Peugeot. O sea, Peugeot, el hecho de no tener alerón trasero es una cosa muy, muy, muy diferente. Hice un vídeo sobre ese coche y os lo dejo ahí, me parece muy chulo. No sé si me parece el más bonito, pero desde luego me parece el más distinto y el más arriesgado. Y tiene mucho de su lenguaje de diseño de calle. ¿Por qué es posible esto? Porque al final estas marcas consiguen llegar a los objetivos que tiene esta normativa de carga aerodinámica, de resistencia aerodinámica, etcétera, consiguen llegar bastante fácilmente. Entonces nos permite hacer formas muy diferentes y ver cosas muy distintas que se asemejen a los coches de calle. Y eso es la parte interesante de esta normativa. Que sí, que al final los acaban igualando a todos y eso mata un poquito lo que es la competición de ingenieros, que es parte de lo que es el automovilismo.
Entonces, por esa parte pierde un poquillo, pero también por la otra parte, pues bueno, nos deja ver cosillas como estas que están chulas. Y como digo, uno de los elementos más chulos a nivel estético de este coche es cómo han tratado toda esta parte de aquí atrás. Me parece impecable, ¿vale? O sea, cómo han fundido con este alerón trasero, que ya os digo, no tiene mucho ángulo de incidencia, si lo veis ahí está bastante planito, pero recuerda muchísimo a los prototipos de Ferrari del pasado. Entonces, es un detalle muy muy chulo. Y como por ejemplo también toda esta parte de aquí que encierra lo que es el difusor trasero y que tapa un poquito por aquí para dejar esta parte plana, que ya sabéis, cuanto más se alargue el coche aerodinámicamente por ahí, mejor, para bajar resistencia aerodinámica. Eso lo podían haber pintado todo del mismo color, pero no, han tenido el cuidado de dejar aquí una pieza incluso distinta, o sea, son dos piezas diferentes, para que se lea un paso de rueda más de coche normal aquí. Entonces tenemos aquí un paso de rueda que simplemente viene por aquí. Se ven unas proporciones más de coche normal y no tanto de coche de competición. Desde el lateral a mí me mola mucho, pero ya os digo, me habría molado mucho más si hubieran obligado por normativa a meter unas cabinas un poco más amplias, que se vieran un poco más de GT. Eso ya para mí habría sido perfecto. Pero como veis aquí, lo destacable de este coche es el pedazo endplate que tienen en el alerón trasero, que va aquí con rendijas, con slots, para conseguir llevar el aire exactamente por donde quieran ellos. Es muy curioso este pedazo de endplate, más que nada porque al final el alerón está por aquí, entonces tampoco era necesario meterlo con tanta altura, pero bueno, está claro que quieren dirigir el flujo exactamente por donde quieren. Y ya está bastante clarito. Entonces, ya digo, la decisión de haber pintado esto, vamos, de no haber pintado esto, de dejarlo en fibra de carbono, me parece totalmente acertada, porque si no el peso visual del coche habría sido tremendo hacia aquí abajo y estéticamente así queda muchísimo mejor. Como también es buena decisión el hecho de haber dejado este recorte también en fibra de carbono para aligerar visualmente los pontones ahí. Son unos pontones que quedan súper finitos y que quedan muy chulos al final. O sea, a nivel de gráfico lo han sabido tratar muy bien toda esta zona. Me gusta mucho desde el lateral. Creo que es mi vista favorita de este coche en realidad. Si nos vamos a la trasera, también mola mucho, ya os digo, me mola un montón cómo han dejado este alerón sobre elevado y cómo han metido ahí las luces también, cómo están integradas ahí. Me parece muy chulo cómo queda toda esta zona y que ya os digo, más que efecto de alerón, eso probablemente actúe a la hora de ordenar el flujo y de separar bien lo que es el flujo que sale del difusor y de la salida de aire caliente de ahí de lo que es el del alerón trasero. Probablemente vayan por ahí los tiros. Y tiene pinta de que el elemento ajustable en este Ferrari será el alerón trasero, porque ya sabéis que en esta normativa solo permiten un elemento ajustable, ¿vale? Y por ejemplo en el caso del Peugeot, como no tiene el alerón trasero, pues es el splitter delantero. Pero lo más fácil en este tipo de coches es que el alerón trasero sea el elemento ajustable, y en este caso pues sí, es el caso, porque ya vamos con elementos fijos como es el splitter delantero y el difusor trasero. De esta forma pues bueno, conseguimos tener ahí un elemento por lo menos ajustable. Si giramos de todo para atrás, vemos, lo dicho, un difusor trasero que es bastante sencillito. Lejos quedan esos difusores soplados de la Fórmula 1 o los dobles difusores de 2009, que a mí me parecieron una pasada, sinceramente, me encantaban. Pero eso, vemos una cosa mucho más limpia y mucho más sencilla. La verdad es que a mí me parece muy chulo, también me gusta mucho esta espina central que le han metido aquí para dividir el difusor en dos, y también como estéticamente queda muy bien que esto siga la forma aquí del difusor. Pero si os dais cuenta, no es completamente paralelo, es lo que os digo siempre, que esto no responde a estética, ¿vale? O sea, esto no es así, esto simplemente porque aerodinámicamente es mejor, pero me gusta el volumen que tiene y me gusta que se vaya abriendo un poquito hacia acá, ¿vale? Esto es parte de lo que os digo siempre del dinamismo, que estéticamente queda mejor si las cosas en este tipo de coches no son completamente paralelas, ¿vale? O sea, está bastante bien buscado así. Desde esta vista, una vez más, tenemos aquí el volumen que tiene el pontón, que ya os digo, es mucho más de lo que me parecía en un principio, entonces queda una zona bastante curiosa. Esta salida de aire es mucho más grande de lo que habría anticipado al principio, y sí que me mola mucho cómo quedan todas las salidas de aire ahí del morro, que son bastante grandes al final por esa diferencia de altura que os decía de la parte del morro con la parte de los pontones. Pero bueno, ya que estamos aquí y tenemos el interior aquí a la vista, lo vamos a analizar como en todos los vídeos, aunque no haya mucho que decir. Realmente tenemos un volante estilo Fórmula 1 con la pantallita que le meten últimamente a todos estos volantes. En la Fórmula 1 van así ahora, entonces realmente es lo más práctico porque siempre está ahí a la vista. Y luego también tenemos aquí el típico cuadro de mandos que tienen este tipo de coches para los distintos setups, y bueno, es la forma más sencilla de acceder a ello. Como podéis ver, son todo controles físicos, ¿eh? Aquí no metemos nada táctil.
normal, también os digo. Pero es lógico, entonces queda bastante bien. Y otro detalle interesante es cómo tiene un reposacabezas estilo Fórmula 1, ¿vale? Tenemos aquí la primera parte y la otra parte está integrada en la puerta porque no hay más espacio. O sea, simplemente cuando cierras, pues ya ahí te hace el sándwich con el casco y nos permite que, bueno, pues al final en carreras de resistencia es más importante el hecho de poder tener un poquito de descanso y no tener que tener el cuello haciendo tanta fuerza. Al final sí empiezan a hacer fuerza y necesitan tener el cuello fuerte estos pilotos también, pero pueden dejar descansar un poquito en las curvas muy rápidas, pueden dejar descansar un poquito el cuello ahí sobre este reposacabezas. Entonces está bien. Además, en esta foto no se ve tanto porque parece oscuro, parece así color Kevlar más o menos, pero en otras fotos que he visto en directo sí que parece que es más amarillo. Entonces es un detalle curioso que en el interior le metan así un detalle tan cantoso. Y otro detalle chulo de este coche es que tenemos aquí un retrovisor. ¿Qué diréis? ¿Cómo? Si está todo tapado, pues porque va por cámara. Entonces habrá que ver cómo ajustan esto realmente para que en la noche, ya sabéis que se suelen dar largas para doblar y tal, pero me parece que puede estar muy bien para este tipo de coches. Básicamente porque al final los espejos, como están comprometidos aerodinámicamente, lo suelen poner en zonas que no molesten mucho, suelen ser más pequeños de lo que deberían, etc. Entonces al final la visibilidad queda un poco comprometida. También daos cuenta de que está aquí más o menos a la altura del paso de rueda delantero, pero que el paso de rueda trasero es a la misma altura y tenemos ahí además el emplete del alerón trasero y hay muchas cosas ahí en medio para que se vea bien en este espejo. Entonces es lo que os digo, al final para este tipo de coches, si consiguen calibrar bien las cámaras para que se vea de bien tanto de día como de noche y con las luces, me parece que tiene futuro para competición el hecho de poner pantallas en vez de espejos como tal. Y bueno, básicamente esto es este Ferrari 499p, que ya os digo, me parece muy chulo a nivel estético. Vale, sí, soy ferrarista. Yo entiendo que aquí no puedo ser completamente objetivo, pero me parece que, sobre todo yo creo que ha sido el cambio de verlo camuflado y decir, no sé qué tal va a quedar el alerón trasero así, y verlo ahora con colores y que me ha ganado bastante. O sea, me parece que la decoración está muy bien escogida. Para mí es algo completamente distinto lo de las decoraciones gráficas en los coches de competición, porque yo no soy diseñador gráfico, ¿vale? Yo soy diseñador industrial, entonces esto se me escapa un poco, no es mi campo, aunque a veces me meta un poco. Entonces me parece muy chulo y me parece un mundo muy complicado realmente, así que bueno, pues es algo destacable. Pero también es verdad que esta normativa nos permite ver formas que se entienden un poco más con los coches de calle, como por ejemplo vimos la de Cadillac, o sea, la de Cadillac es un coche que es que recuerdas que podría estar en su catálogo de coches perfectamente si quisieran sacar algo así. Si no visteis el vídeo de ese Cadillac, os lo dejo ahí también. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.